Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Feliz día, ¿cómo están amigos televidentes que nos acompañan a diario en esta primera emisión del Noticiero de Televen? Vamos a comenzar pues a trabajar una agenda, la del día jueves 7 de septiembre. Hay variedad en esta agenda con diversas informaciones. Comencemos entonces a desglosar pues las noticias que son más relevantes. Bueno, vamos a comenzar con lo del huracán Irma, ¿no? Ya hay noticias, secuelas, en fin. No hay precisión, se habla de un número indeterminado de personas, de 2 muertos lamentablemente, o de 6 muertos. Lo cierto es que hizo un daño tremendo en las Antillas Menores. Hay un registro informativo claro, un registro que vamos a complementar seguramente en breve con las informaciones de último momento, porque tocó la isla de Barbuda, dañando su infraestructura en un 90%. La muy turística isla de San Martín también fue castigada severamente. Allí, al parecer, pues hubo víctimas, la destrucción de su aeropuerto y un daño a la infraestructura de un 95%. Ha tocado desde ayer el norte de Puerto Rico. Informaciones confusas sobre si ha variado pues su orientación el huracán Irma. En este caso, se habla que tal vez, pero no hay precisión, repito, de la forma como pudiera afectar a la isla española, conformada por República Dominicana y Haití. Se están tomando previsiones en todas estas islas. Hay una situación de emergencia en la península de la Florida, movilización de personas en zonas críticas, en zonas denominadas A y B. Precisamente hay una movilización de muchísimas personas que van rumbo al norte, fundamentalmente hacia el centro de la Florida, para refugiarse cuando pues Irma toque, no sabemos con qué intensidad, sigue siendo categoría 5, la península de la Florida. Siempre, digamos, el refugio final de estos huracanes es tierra firme o alguna isla en particular y, bueno, lamentablemente lo que es el Golfo de México y la costa sureste de los Estados Unidos, en este caso, si son huracanes del Atlántico, se ve severamente afectada. A la par, hay dos, primero eran tormentas tropicales, ya toman forma de huracán, una en el Caribe y otra en el Golfo de México, Katia y José. Entonces son algo para muchos insólito por 3 huracanes al mismo tiempo que están pues afectando el Caribe primordialmente y en este caso adicional el Golfo de México. Les estaremos informando en este sentido. Bueno, pero acá también hemos recibido sustos. En este caso, anoche se registró grado 3.3 en la escala de Richter, un ligero sismo, pero que asustó, sobre todo en la zona de los Altos Mirandinos, Los Teques, San Antonio, en fin, y otros lugares. Hay alguna información en ese sentido que ofreceremos seguramente de la página de Funvisis, ¿no? Así que bueno, otro tema también importante. Por lo demás, en el resto de la agenda podemos destacar la visita del Papa a Colombia. Mientras pues se acercaba al vecino país, envió hacia Venezuela un mensaje, una bendición, solicitando diálogo y por supuesto solicitando estabilidad para nuestro país, ¿no? Eso es un tema importante también, sobre ello hablaremos. Por cierto, había algunas dudas sobre si se iba a reunir con autoridades eclesiásticas venezolanas. Se confirmó, él va a reunirse, en este caso, con probablemente en el día de hoy, con la representación de la Iglesia Católica Venezolana, que fue invitada a esta gira que tendrá por Colombia el Papa, encabezada esta, digamos, representación eclesiástica por los cardenales Jorge Urosa Sabino y Baltasar Porras. Tendremos seguramente información en ese sentido también. Bueno, otro tema referido a Venezuela, pero en el contexto internacional, siguió la gira de los representantes del Poder Legislativo venezolano, de la Asamblea Nacional, el presidente Julio Borges y el primer vicepresidente Freddy Guevara.
pues se reunieron con la jefe de gobierno de Alemania, con la canciller Angela Merkel. En este caso, pues hablaron de la situación nacional. El gobierno de Alemania ratificó su apoyo a la institucionalidad de la Asamblea Nacional Venezolana y no se descarta que pueda tomar este país la iniciativa de plantear ante la Unión Europea sanciones para el gobierno venezolano. Bueno, y otro tema también importante es el tema político. Incertidumbre sobre la fecha de estas elecciones regionales, muchas especulaciones, muchas cosas se dicen, rumores en las redes sociales sobre la fecha definitiva y bueno, y en conclusión se habrá elecciones, se habrá esa cita electoral pautada para las gobernaciones que no incluye, es otro tema controversial, a los consejos legislativos regionales que en este momento, si vamos hacia atrás, las viejas elecciones, están dominados por el oficialismo. Eso también da mucha tela para cortar en ese sentido. Bueno, son algunas informaciones, como dije, en una agenda variada que tenemos en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a comenzar a recorrer nuestra portada, vamos a comenzar a presentar los titulares. Comencemos. Bueno, 2 muertos en el Caribe, parece ser que hay mucho más, lamentablemente, por el paso del huracán Irma. Otra información, el canciller Arriaza rechazó declaraciones de embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, esto a propósito de la presentación de Venezuela el próximo lunes en el Consejo de los Derechos Humanos. Bueno, problemas en el este de la capital de la República, el de la Gran Caracas, en realidad es municipio de Baruta del estado Miranda. Varios sectores del cafetal continúan sin luz. Atención con esto, vamos a ver si se ha corregido la situación. En el tema internacional, ya mencionamos, el Papa Francisco llega a Colombia. Estaremos conversando en el espacio de la entrevista con Erich Harkov, presidente de la Cámara Venezolana de Distribuidores de Repuestos, Equipos Pesados y Agrícolas. Bueno, y al final siempre tendremos la cita con el arte y el espectáculo, en este caso, Lindsay Lohan, al descuido. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Vamos con los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe de los corresponsales, las informaciones de último momento, como siempre también la información del tiempo, importante esto, y del tránsito. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Carlos. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. ¿Cómo amanecen? Bueno, ahí vamos viendo bastante el desarrollo de los acontecimientos. Sí, señor. Bueno, acapara la atención esto de Irma y además que por primera vez 3 huracanes coinciden en el Atlántico. Irma, José y Kate. Sí, señor, estábamos viendo un balance que ofrecen a esta hora la agencia AFP y señalan que se habla ya de 9 personas fallecidas en el paso de este huracán por las islas del Caribe, devastadas por Irma, un huracán de una violencia inédita que dejó al menos 9 personas fallecidas y que ahora avanza hacia República Dominicana. Nosotros tenemos algunas imágenes que estamos tomando de la página del diario El País de España, donde se puede observar lo que es el paso de este huracán por distintas islas del Caribe, San Martín, Barbuda. Allí ustedes pueden ver, bueno, la fuerza de los vientos, la acción también que eso genera de la lluvia. Se ha señalado, por ejemplo, que en el caso de la isla de Barbuda, que forma estado junto a la isla de Antigua, el 95% de las viviendas resultaron dañadas. Se ha dicho que es una devastación total. Barbuda ha quedado reducida literalmente a escombros, han dicho las autoridades de ese país. Se muestra, bueno, lo que son los procesos también de evacuación de distintos puntos de estas islas del Caribe. Aquí ustedes pueden ver por aire y también por tierra. Los centros meteorológicos haciendo la atención de los llamados de estas islas donde pudiera impactar con mayor fuerza el huracán, las previsiones que están tomando las personas, colocando láminas para evitar que el viento destruya las vidrieras de los establecimientos. Posterior al paso del huracán, bueno, lo que es el reacomodo de las viviendas, aquí también protegiendo a los locales que están en zonas costeras, la gente, bueno, cargando también bolsas de arena para contener lo que es la acción de las aguas, haciendo colas en los mercados para comprar
aguas y alimentos y abastecerse. La verdad que una situación bastante complicada la que se está viviendo en estas zonas. Hay unas imágenes que vamos a tomar de la cuenta en Facebook de ABS Televisión y ellos muestran acá lo que es el paso del huracán por Barbuda. Son unas imágenes aéreas que ustedes pueden ahí observar. Prácticamente, bueno, quedó reducido a nada lo que es esta isla, ¿no? Una situación bastante complicada. Y no si aún no pequeña, termina. ¿no? Son pocos habitantes, pero es muy visitada, turísticamente hablando, ¿no? Son 1.600 habitantes aproximadamente en Barbuda. Pero San Martín sí también fue muy severamente castigada por el huracán Irma, ¿no? También creo que la infraestructura fue reducida en un 95%, el aeropuerto quedó destruido, en fin, y los puertos para botes, en fin, yates. Terrible las imágenes que circulaban en redes sociales y una de las personas fallecidas fue un surfista que intentaba buscar a su mejor ola, por supuesto retando este fenómeno natural y con lamentables consecuencias, ¿no? Ya en Puerto Rico también tocó el huracán Irma y las imágenes son realmente impresionantes. Sí, la tenemos, si nuestro coordinador nos permite ver estas imágenes también. Este es el paso del huracán por Barbuda, ahí lo pueden ustedes observar. Estas son cámaras que se colocan en sitios estratégicos de la isla del PTZ Televisión. Y bueno, muestra la fuerza con la que este huracán azotó la isla de Barbuda. También en el sur de la Florida hay una evacuación masiva en la zona de Miami. La gente está escapando porque, bueno, son previsiones. No se sabe cómo va a tocar a tierra firme. Bueno. Sobre todo porque este ha sido calificado como el más fuerte de la historia reciente. Entonces la gente está tomando sus previsiones. Bueno, amigos, es información en desarrollo. Nosotros vamos a traer los detalles de estas y otras notas en la medida que se vayan realizando y vayan llegando a nuestra mesa de redacción. Vamos con los titulares de la prensa nacional. Enseguida. Portada de este periódico nos reseña la siguiente información. Se agrava estado de salud de los presos políticos. Hablan en especial de Alfredo Ramos, de Carlos Grafe y de Kevin Rojas. Los familiares reclaman a las autoridades respeto por sus vidas. En materia económica se señala la bebida láctea de 1,8 litros. Se incrementó 68% en una semana. Antes me comía 3 yogures pequeños a la semana y ahora solo 2 al mes. El dinero no me alcanza. Esto lo dice una compradora de un supermercado. Una de las gráficas que presenta la portada del diario El Nacional tiene que ver con la visita del Papa Francisco a tierras colombianas. Francisco hizo en Bogotá su primer recorrido en papamóvil al iniciar la visita que lo llevará a Villavicencio, Medellín y Cartagena. El Universal, su portada, veamos qué nos trae para este jueves 7 de septiembre. El Papa pide promover concordia, solidaridad y justicia en Venezuela. El sumario. El Papa Francisco pidió este miércoles que se promuevan caminos para alcanzar la concordia en Venezuela en telegrama enviado al presidente Nicolás Maduro mientras sobrevolaba el país camino a Colombia. También tenemos reunión técnica con el CNE, concluyó sin fijar fecha de comicios. También otro tema que destaca el Universal, miles de feligreses asistirán este viernes a misa de la Virgen del Valle. En el tema internacional, 37 millones de personas se verán afectadas por el huracán Irma. Vamos con la portada del diario 2001. Sismo nocturno puso a temblar a los habitantes de Los Teques. El movimiento telúrico de 3.3 se originó a 9 kilómetros del este de la capital mirandina. Esta la información la suministró Fumbisis. También nos señala la portada del diario 2001 que los colonos están bajo el agua. El fuerte aguacero caído el martes en Aragua provocó el desbordamiento del río El Molino en la colonia Tovar. Veamos ahora qué nos trae el diario Vea en su primera plana de este día. Ya lo van a ver ustedes. Venezuela acusa en la ONU amenazas de Estados Unidos. El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, denunció ayer ante el grupo de países de ideas afines en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las amenazas de intervención militar y las medidas coercitivas unilaterales implementadas contra el país por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También tenemos ya en la parte superior de esta primera plana, tema que veníamos tocando desde el inicio de la emisión, desastre total, dejó Irma en Barbuda. Otro tema que destaca esta primera plana, pueblo exhorta a Estados Unidos a trabajar por la paz. Ayer fue publicada en la versión impresa del diario estadounidense The New York Times
una carta abierta del pueblo venezolano dirigida hacia el gobierno de Estados Unidos. Y en el tema también internacional, violencia en Birmania deja 400 muertos. Vamos con la portada del diario Últimas Noticias. Aquí señalan lo siguiente: regionales son para el 15 de octubre. La fecha está en avisos del Consejo Nacional Electoral que publicó en su web. Sin embargo, hasta ahora no ha habido un pronunciamiento, digamos, por parte de la propia voz de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. El lapso de solicitud de excepción al servicio electoral es hasta el viernes 15 de este mes. Las auditorías se realizarán a partir del lunes 11. Gobierno le exigió a Trump de respetar la soberanía. Esto en una carta que fue publicada en el diario The New York Times. Allí se exhortó al pueblo de Estados Unidos a defender la libertad. Diario Meridiano, especialista en la materia deportiva, titula de la siguiente manera: imponente Carlos Carrasco, el barquisimetano labró brillante labor para obtener su victoria 14 de la campaña con los indios de Cleveland. Amigos, pausa. Al regreso, reporte del tránsito, estado del tiempo y mucho más acá en la primera emisión del Noticiero Televen. Usted no se mueva, enseguida estamos de vuelta. Vamos a comenzar, amigos, la revisión de los diarios de circulación en regional en el estado de Aragua. Portada del diario El Clarín. Regionales serán el 15 de octubre, informó el Consejo Nacional Electoral en su página web. Tenemos entendido que minutos después este mensaje fue retirado del sitio. También señalan lo siguiente: liquidan a 2 robaquintas en balacera. El enfrentamiento ocurrió en Parque Aragua. Veamos qué trae el diario La Calle del estado Carabobo. Titulan más policías para el estado Carabobo y la gráfica es con esta visita del Papa Francisco a Colombia. Papa en Colombia verá obispos criollos. La portada del diario El Informador nos reseña noticias que tienen que ver con el ámbito local. No queda otra opción ante lo caro de las ambulancias. Las ambulancias prácticamente han desaparecido de los hospitales y ambulatorios de la entidad. Diversas son las razones, pero la consecuencia es la gratuidad de la salud se queda en papeles cuando hay quienes han debido pagar 70.000 bolívares por un traslado de tan solo 2 cuadras. Diario La Hora circula en el estado Nueva Esparta. Destaca: el Papa se reunirá con los obispos venezolanos en Bogotá. Y también tenemos esta gráfica del encuentro que sostuvo la canciller alemana con el presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional. Alemania no descarta aplicar sanciones a Venezuela. Bueno, amigos, momento de revisar más información de carácter regional en la voz de nuestros corresponsales. Listo, Jesús Albino en el turno al bate en el estado de Anzoátegui. Buen día. Gracias, buenos días. Preste atención a la siguiente información, y es que si usted vive en el estado de Anzoátegui o tiene planificado visitar la entidad, la Hidrológica del Caribe informó que el suministro de agua será interrumpido durante 12 horas y aplicarán un cronograma de racionamiento. Esto producto de la crecida de los ríos, que ha incrementado la turbidez, y esto dificultaría la potabilización del agua. A través de las redes sociales de la Hidrológica del Caribe y la prensa regional estarán publicados los cronogramas de racionamiento para que sepa cuándo habrá agua en la zona donde usted reside y tome las medidas de prevención necesarias. A tan solo una semana de haberse establecido el nuevo precio del pasaje en las rutas urbanas del municipio Maturín, los transportistas manifiestan que el incremento es insuficiente para costear los repuestos de las unidades. Cabe destacar que el precio establecido del pasaje en autobús quedó en 280 y en carrito por puestos y busetas en 400 bolívares. Protección Civil en el sur del lago de Maracaibo coordina con la Dirección Nacional para monitorear los afluentes que vienen desde los estados andinos y desde Colombia, debido a que las precipitaciones han sido constantes, no solo en el vecino país y en los Andes, sino también en la zona sur del lago de Maracaibo. Esto para mantener monitoreados y evitar inundaciones repentinas que puedan afectar severamente a los habitantes de esta zona y sobre todo a la producción alimentaria que allí se genera. Desde el estado Zulia, Lenín, Daniel y Telabel. Ahora el recorrido es por la prensa internacional. Comenzamos en Colombia con El Diario. Este periódico que circula en Pereira no podría abrir o titular de otra manera el día de hoy. Francisco trae fe y alegría. Y la gráfica, ven allí el recibimiento que le hizo el pueblo colombiano al Papa Francisco mientras transcurría o circulaba por las calles de Colombia en el Papa Móvil.
Vamos a revisar la portada del diario El Comercio. Circula en Perú. Nos dice: narcosenderistas asesinan a 3 policías en Huancavelica. El diario de Bolivia titula: Huracán Irma arrasa Isla Barbuda. La portada del diario El País de España nos informa: los separatistas imponen su referéndum en el Parlamento. Esto tiene que ver con la crisis institucional en Cataluña. La oposición denuncia el procedimiento como un atropello a la democracia. Vamos a revisar otros cables internacionales. En Panamá, 2 exministros del expresidente Ricardo Martinelli fueron detenidos en la ciudad de Miami previamente por su presunta relación con el cobro de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. También nos señalan lo siguiente: fiscales generales de 16 estados presentaron ante la justicia una demanda que desafía al presidente Donald Trump y busca preservar el DACA, un programa que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes llegados cuando eran niños a los Estados Unidos. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Continúan predominando áreas de abundante nubosidad y precipitaciones dispersas en gran parte del territorio nacional. Valencia estará parcialmente nublado con precipitaciones. Temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 33. Maracaibo nublado con precipitaciones. Temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 33 grados centígrados. Barquisimeto parcialmente nublado. Temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Comenzamos a revisar la situación del tráfico. A esta hora nos informan que la Cota 1000 presenta buena circulación en ambos sentidos, desde Petare hasta La Pastora, es decir, en todo su recorrido. La autopista Francisco Fajardo, buena circulación en ambos sentidos, en todo el recorrido. Lo mismo ocurre con la avenida Rómulo Gallegos, buena circulación en ambos sentidos entre el Marqués y Los Palos Grandes. Vamos a referirnos a esta situación que ocurrió en el estado Aragua. Colapsaron el sector Remabeca, esto por las precipitaciones que ocurrieron el día de ayer en el municipio Santiago Mariño. La foto corresponde al director nacional de Protección Civil, Jorge Galindo, fue posteada hace 13 horas. Es decir, esta situación ocurrió el día de ayer, como pueden ustedes también observar allí, bueno, los vehículos prácticamente sepultados en las aguas, como se puede ver. También hay un llamado acá de William Montoya, dice: urgente, necesitamos las autoridades en la urbanización Luis Hurtado, curva de la Viuda, vía principal, sector Los Tepuis, y ahí se ve una fractura en la vía, no sabemos de qué tendrá que ver, pero bueno, hacen el llamado allí a las autoridades locales para que se apersonen. Jan Faría nos saluda y también recordamos esta denuncia que hacen desde la California. Dice: gracias a la delincuencia organizada, cientos de familias en el Cafetal están sin luz. Este mensaje lo colocan hace 5 horas y señalan que, bueno, se debe la avería al robo de equipos y cables de la subestación Los Bambúes, que Corpoelec estaría trabajando para restablecer el servicio. Esperemos que a esta hora ya haya luz en esa zona. Impactante la imagen esa de Turnero, ¿no? Cualquiera dice: oye, ¿dónde es esto? ¿Será San Martín? Porque era una cosa parecida. Es acá en el estado de Aragua. Bueno, y también impactantes las imágenes de la colonia Tovar. No sé si tuvieron la oportunidad de verlas, impresionante. También los carros flotando. Fue una situación bastante severa la que se vivió con las lluvias registradas allí el día martes. Tenemos que chequear cómo sigue la situación, pero hasta ayer la situación era bastante complicada en la colonia. Mira, ahí están. Mira, aquí las tenemos. Allí las tenemos. Aquí tenemos unas imágenes de la colonia Tovar vía Twitter. Impresionante, impresionante. Hay que monitorear hoy cómo están las labores allí, pero ayer esta era la situación. Bueno, duro, ¿no? Y sobre todo esas bajadas que hay en la colonia Tovar, ¿no? Tremendas. Bueno, vamos a resumir titulares, amigos televidentes, de esta primera emisión. Desde luego haremos un recorrido por lo que ha sido el efecto, los efectos del huracán Irma, lo que ha ocurrido en Barbuda, en San Martín. Ayer comenzó su ferocidad sobre Puerto Rico y cuál será el rumbo definitivo, ¿no? Y por supuesto la emergencia que se declara en el Caribe y en la península de la Florida, sobre todo en la zona sur, en este caso, ¿no?
Bueno, alguna información sobre ese movimiento sísmico también que se registró anoche, sobre todo en los Altos Mirandinos y en la capital Los Teques. Un susto, como decíamos al comienzo. Información sobre lo que será la presentación de Venezuela el día lunes en el Consejo de Derechos Humanos. Ayer el canciller Arriaza refutaba algunas observaciones que hizo el gobierno de los Estados Unidos. También tendremos información seguramente sobre los detalles, a lo mejor, de la gira esta que viene realizando el grupo parlamentario encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Visita a varios gobiernos de Europa. Ayer se reunió con la canciller Angela Merkel en Alemania. También otras informaciones en el espacio internacional tendremos para todos ustedes. En el segmento de la entrevista conversaremos con el problema de los repuestos, con Eric Harkov, quien es el presidente de la Cámara del Ramo. Y al concluir, pues arte y espectáculos. Bueno, comenzamos a conocer detalles de las noticias. Saludamos a nuestra querida intérprete en lengua de señas Ángeles Soto y a nuestra comunidad de sordos que siempre están en sintonía de Televen. 2 muertos y numerosos daños materiales dejó el paso del huracán Irma por las islas de San Martín, San Bartolomé y Antigua y Barbuda. El ciclón de categoría 5 continúa su trayectoria hacia el estado de la Florida en Estados Unidos. Irma tocó tierra este miércoles en la isla de Barbuda con vientos de hasta 295 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Luego de casi 7 horas sin poder comunicarse con las autoridades de esta nación, el primer ministro informó a través de una televisora local que el 90% de las edificaciones fueron totalmente destruidas por las fuertes lluvias y los vientos huracanados. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona y expresaron que las comunicaciones en la isla son inexistentes, por lo que no se sabe con exactitud la cantidad de desplazados. Irma sigue avanzando por el Caribe, donde podría desencadenar enormes tormentas, y se espera que para este jueves llegue a República Dominicana. Los organismos de socorro de este país aseguraron que implementarán todos los mecanismos posibles para hacer cumplir la orden de evacuación. A partir de ahora ya lo que se procede es al desalojo, no es mañana, ya no hay mañana, es ahora. Y le estamos dando prácticamente un ultimátum para que salgan. De lo contrario, indiscutiblemente vamos a tener que utilizar la fuerza pública. Entre las medidas de precaución se conoció que las aerolíneas venezolanas Láser y Acerca Airlines suspendieron sus vuelos hacia República Dominicana previstos para este jueves y el día viernes. Se prevé que el destino final de este devastador huracán sea el estado de Florida en Estados Unidos, donde por orden del presidente Trump se emitió un estado de emergencia climatológico. Rick Scott, el gobernador de esta región en la que habita una amplia población venezolana, manifestó su preocupación por los daños que podrían generarse el día sábado y le pidió a todos los residentes obedecer la orden de evacuación. Francisco Marín, Televen. Y mientras esto ocurre en el Caribe, acá en Venezuela, en el estado de Aragua, continúan registrándose fuertes precipitaciones. Este miércoles, diferentes municipios de la entidad quedaron inundados luego de un intenso aguacero. Las lluvias vespertinas de este miércoles dejaron bajo el agua a varios sectores de diferentes zonas del estado. En la encrucijada de Turmero, municipio Santiago Mariño, el nivel del agua llegó a los parabrisas de los vehículos. Vecinos de algunas urbanizaciones de la zona reportaron anegaciones en comercios y viviendas de la ciudad de Turmero específicamente. La situación fue similar en los municipios Sucre, Girardot y Tovar. Recordemos que este último resultó gravemente afectado el día de ayer por el desbordamiento del río El Molino. En la jurisdicción se encontraban realizando labores de limpieza y despeje por los derrumbes presentados. Sin embargo, la tarde de hoy continuaron las fuertes precipitaciones. Jorge Galindo, director nacional de Protección Civil, informó que hasta el momento el reporte de la situación en la colonia Tovar registra 10 casas inundadas y 45 personas afectadas. Los sectores perjudicados fueron El Molino, Los Carrillo y Los Abuelos. Entre tanto, el equipo de Protección Civil Aragua, a través de las redes sociales, informa que se encuentran desplegados por la entidad atendiendo el mayor número de afectaciones posible. Cabe destacar que con estas lluvias se intensifica la grave situación de las comunidades que continúan azotadas por el crecimiento del lago Los Tacarigua, tales como Aguacatal, Paraparal, Brisas del Lago, La Punta y Mata Redonda respectivamente. Desde el estado de Aragua, Fridelix Terán, Televen.
Un nuevo temblor de magnitud 3,3 se sintió este miércoles en Los Teques, estado Miranda, así lo informó Fumbisis. El movimiento telúrico fue localizado a 9 kilómetros al este de Los Teques. Al noreste de Caracas también se registró un sismo de magnitud 2,5, el segundo en la región capital en una semana. Aura Fernández, presidenta de Fumbisis, pidió a los venezolanos tomar previsiones para futuros sismos que podrían ser de mayor magnitud. Resaltó la importancia de estar preparados ante una situación similar, pues se recordó que Venezuela es una zona sísmica, por lo que es normal este tipo de situaciones. Bien, y por el robo de varios cables, distintos sectores del municipio Baruta se mantuvieron más de 20 horas sin el servicio de energía eléctrica. Duró hasta pasadas las 6 de la tarde. Por otras causas, esta situación se repitió en varias entidades como Falcón, Carabobo, Zulia, Nueva Esparta y también el estado Mérida. El Cafetal, Caurimare, Manzanares, Cerro Verde, Chuao, Santa Paula, Santa Ana y Santa Sofía son algunos de los sectores que se han visto afectados por el hurto de cables en la subestación Bambúes, según información publicada por Corpoelec a través de la red social Twitter. Vecinos aseguraron que es la segunda falla que se registra en la zona en menos de 4 días. El domingo pasado se fue 13 horas, desde la noche hasta el día anterior, hasta el domingo en la tarde. Y ayer se fue de las 11 de la noche y ve la hora que hay y no ha venido todavía. En la semana van 2 veces. Y la opinión, bueno, es perjudicial, nos perjudica en todo en general. A mí como negocio me perjudica el kiosco, la venta. Yo trabajo con punto y a raíz de eso no puedo vender. Lo que fue antier y hoy no ha habido luz. ¿Qué daños grandes han ocurrido? No lo sé. Se daña la comida de la nevera, se daña, o sea, todo. Se dañan los aparatos, la lavadora, se daña la nevera, o sea, todo se daña. Las constantes fallas en el servicio de energía eléctrica también han afectado a los habitantes de los estados Falcón, Mérida, Carabobo, Anzoátegui y Nueva Esparta, quienes han manifestado a través de las redes sociales su descontento por esta situación. Aseguraron que la misma se debe a la falta de mantenimiento de las subestaciones ubicadas en esas regiones del país. Por su parte, el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, resaltó que las fallas registradas en los últimos 5 días son producto del hurto de luminarias y cableado eléctrico. Alberto Torobielma, Telefen. Bueno, y el CNE informó a través de 2 documentos publicados en su página web que las elecciones regionales serían el domingo 15 de octubre. Sin embargo, minutos después el ente electoral borró los documentos y hasta el momento ninguna de sus autoridades ha hecho un pronunciamiento. Los documentos también se refieren a los electores ratificados para prestar su servicio en estos comicios. Señalaron que podrían presentar su solicitud de excepción a través del sistema automatizado del ente electoral hasta el 15 de septiembre. Nos vamos fuera de nuestras fronteras. El Papa Francisco arribó ayer miércoles a Colombia en una visita que durará 5 días. Ocurre 31 años después de que Juan Pablo II estuviera en suelo colombiano en el año 1986. El sumo pontífice aterrizó a las 4:30 de la tarde, hora local colombiana, en la base aérea de Catam, en Bogotá, luego de haberse puesto en marcha un cambio de ruta en su vuelo desde Roma para evitar el huracán Irma. Francisco fue recibido por el presidente colombiano Juan Manuel Santos y por la primera dama del país, María Clemencia Rodríguez de Santos, así como de una comitiva integrada solo por niños, pedido hecho especialmente por el Papa. Luego de saludar a los principales representantes del episcopado colombiano, el vicario de Roma disfrutó de una muestra cultural a cargo de la interpretación de una cumbia, danza típica de Colombia. Uno de los momentos más especiales en la bienvenida al Papa fue cuando el niño Emanuel, hijo de la abogada y activista política Clara Rojas, quien estuvo secuestrada por las FARC durante 6 años y que naciera en cautiverio, le obsequiara al sumo pontífice una paloma como símbolo de la paz. Muchas gracias por la alegría que tienen. Muchas gracias por el esfuerzo que han hecho. Muchas gracias por el camino que se han animado a realizar. Y eso se llama heroísmo. Hasta los más chicos pueden ser héroes, los más jóvenes. Cuando vienen engañados o se equivocan, se levantan y son héroes y van adelante. Sigan adelante así.
Por otra parte, y durante su vuelo con destino a Colombia, el Papa Francisco pidió oraciones por Venezuela para que, según sus propias palabras, encuentre una buena estabilidad y pueda existir un ambiente de diálogo. Asimismo, Francisco definió su visita a Colombia como un viaje especial, porque ayudará también a la nación neogranadina a ir adelante. Entre tanto, un vocero del Vaticano dijo que el Papa va a encontrarse brevemente con los cardenales Jorge Eurosa Sabino y Baltasar Porras y los monseñores José Luis Azuaje, Mario Moronta y Jesús González de Zárate al final de una misa este jueves en Bogotá. La visita a Colombia del máximo representante de la Iglesia Católica culminará este domingo 10 de septiembre, luego de recorrer el país por algunas ciudades, entre las que destacan Medellín y Cartagena. Vamos a revisar rápidamente la cuenta en Twitter del director nacional de Protección Civil, Jorge Galindo. Acá dan cuenta de un accidente ocurrido a las 6:30 minutos de la mañana. Aquí lo pueden ustedes observar. Se está atendiendo un accidente en la autopista regional del centro a la altura de Las Mallas. Esto en el kilómetro 1. Un vehículo volcó, está con los cauchos hacia arriba. Pueden observar acá las labores de rescate de los bomberos del Distrito Capital, de la persona que iba dentro de este vehículo. Acá también están haciendo la remoción del mismo para permitir el tránsito por la zona. Nuevamente se procede a trasladar a centros de salud, en este caso al Hospital Pérez Carreño, a las personas que resultaron lesionadas en este lamentable accidente que ocurrió a las 6:30 minutos de la mañana de hoy. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Al regreso, la Embajada de Venezuela en Alemania fue puesta a la orden para dar información sobre la situación que vive nuestro país a la canciller alemana. Ya venimos. La Embajada de Venezuela en Alemania fue puesta a la orden para dar información sobre la situación que vive en nuestro país a la canciller alemana Angela Merkel. Así lo señaló el canciller venezolano Jorge Arreaza al rechazar lo expresado por Merkel durante su encuentro con el presidente y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges y Freddy Guevara. Luego de una reunión con los políticos venezolanos Borges y Guevara, la canciller de Alemania expresó su preocupación por la situación humanitaria en nuestro país. Aseguró que Venezuela necesita una pronta salida de la crisis. Ante esto, el canciller de la República, Jorge Arreaza, invitó a su homóloga alemana a abandonar la opinión parcializada sobre nuestro país y puso en duda su credibilidad internacional. Por otra parte, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, indicó que la participación de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos para la próxima semana representa una burla para la institución. Haley señaló que en lugar de darle la bienvenida al ministro de Relaciones Exteriores venezolano, el Consejo de Derechos Humanos debería denunciar a su gobierno. Ante esto, el canciller de nuestro país respondió a través de su cuenta en la red social Twitter e invitó a la representante de Estados Unidos en la ONU a dedicar su atención a la violación de derechos humanos en su país y en otras partes del mundo. Además, Arreaza hizo énfasis en la carta que fue publicada en el periódico estadounidense The New York Times, en la que piden al gobierno de Donald Trump detenga la política irracional de agresión y promueva el entendimiento político. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su deseo de que se respeten los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, confió en que el Congreso de Estados Unidos encuentre una solución para los jóvenes soñadores del programa DACA. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel recibió en Berlín al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y al vicepresidente Freddy Guevara, y no descartó que la Unión Europea pueda imponer sanciones a Venezuela. Serán incrementadas las acciones para el control de flujo de venezolanos en la frontera con Colombia, así lo informó la Cancillería bogotana en un comunicado. Sobre todo en los departamentos de La Guajira, el norte de Santander y Arauca será controlado el paso de venezolanos hacia Colombia debido al incremento de la migración, situación que debe ser vigilada como un tema de Estado para mantener el control, asegura el texto. Pausa. Cuando regresemos, joven con paludismo detenido en la cárcel del Dorado será trasladado a un centro de salud. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones acá en la primera emisión del Noticiero Televen.
Bueno, vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, ¿no? Forma parte de lo cotidiano y forma parte de esa conversación que con amargura a veces asumimos, el tema de los repuestos, ¿no? De diverso tipo, ¿no? En este caso vamos a segmentarnos y para conversar de ello con Eric Harkov, que tiene que ver mucho con el tema y nos puede dar algunas orientaciones. Ya en otras oportunidades hemos tocado y hemos evaluado la situación de los repuestos automotrices, por ejemplo. Dramática la circunstancia, dramática la situación, pero hay otros espacios también que están viendo afectados severamente. Bueno, Eric, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy y ubicarnos en lo presente y en lo tangible de lo que está viviendo Venezuela. Muy buenos días. Sí, este es un sector, el sector de maquinaria, equipos pesados y agrícola, que requiere pues una gran cantidad de repuestos porque hay muchas unidades vendidas en el mercado por muchos años. Hay muchísimas marcas aquí en este país y esos son bienes de capital que hay que darle el mantenimiento adecuado con los repuestos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque existe lo que es la garantía del producto. Las empresas que están acá en Venezuela deben cumplir con los proveedores con esa garantía. Y una de las razones es el suministro de repuestos. ¿Cómo le vas a dar garantía a un producto si no tienes los repuestos? Entonces, ahí hay un problema bastante grande y eso está dentro de los artículos de la Constitución vigente. Hay un artículo que te habla de la calidad de los productos que deben consumirse aquí en Venezuela. Además, tengo entendido que hay una obsolescencia clara, ¿no? Esos equipos que se utilizan de maquinaria pesada o para movilizar la poca actividad agrícola que ya hay en el país, pues no han sido sustituidos y en este caso entran en un proceso de obsolescencia, no hay posibilidad de nutrir el inventario. Exactamente, porque todos esos equipos tienen una vida. Y esa vida está relacionada con las horas de trabajo. Dependiendo de la cantidad de horas de trabajo, tú necesitas tantos repuestos para ir sustituyendo las partes y piezas que ya son obsoletas. ¿Ves? Y ese ciclo no se ha dado en nuestro país desde hace mucho tiempo. Yo diría desde hace más de 5 o 6 años estamos padeciendo ese problema. El problema del suministro de los repuestos. Se han hecho las gestiones pertinentes ante los organismos, sobre todo el Ministerio de Agricultura y Tierra, que tiene que ver mucho con eso. Recientemente, hace más de 15 días, estuvimos en el Ministerio de Economía y Finanzas, que ahora tiene que ver con la parte industrial. Y ya hicimos propuestas, se están haciendo, para que por lo menos entre al país una parte de los repuestos agrícolas. Yo diría una parte para mantener operativo cierto parque, para que puedan producir nuestros agricultores. Y ellos están claros en eso, porque muchas veces se presentan las propuestas, se hacen las promesas del caso en esta circunstancia, pero no sé, después de que se presenta en cierta instancia de algún organismo público una propuesta, luego se queda cuando sube no sé cuál otra instancia, bueno, congelado en el tiempo. Sí, y nosotros esperemos que esos estudios que se han hecho, porque nosotros hemos presentado todas las informaciones que nos han requerido, de por qué la necesidad, a dónde va a ir ese repuesto, todo eso lo hemos hecho. Nosotros esperamos de que se tomen las medidas pertinentes, sobre todo hacia la Comisión de Divisas, que en este caso la gente del DICON, porque también hemos tenido inconvenientes, yo no diría muchos, pero sí hemos tenido inconvenientes algunas empresas al hacer las solicitudes por el monto que está especificado que te dice del impuesto sobre la renta. El 30% nada más de lo que tú declaraste en el año 2016 por trimestre puedes solicitarlo. ¿Qué pasó? Que el año 2016 fue casi el peor año que hemos tenido. Las empresas no tuvieron mucha actividad, por ejemplo, en este sector. Hay otros sectores que sí tuvieron actividad, por ejemplo, alimentos, sí tuvo, y entonces pueden acogerse a eso. Pero este sector, por ejemplo, bueno, eso ha sido
un problema bastante grande. Si no puedes renovar, por ejemplo, en el caso de la actividad agrícola, esos repuestos, si no puedes sustituirlos en este caso, eso afecta obviamente la producción en términos generales. Entonces, se une esto, las dificultades con los ingresos por renta petrolera, no hay el dinero suficiente para esas importaciones que se masificaron en algún momento, pero tampoco la actividad agrícola funciona. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿A una paralización total? Bueno, ya lo hemos visto, los mismos agricultores en Calabozo, por ejemplo, en la parte del arroz, vemos que ellos mismos lo dicen, las cosechadoras, los equipos, no consiguen los repuestos. Y yo sé que no los van a conseguir porque los distribuidores no han podido que le otorguen las divisas porque no han podido haber hecho. Es más, nosotros hemos hecho las propuestas a tiempo y desde hace más de 5 años estábamos señalándolo que eso iba a pasar con la parte de repuestos. Tú veías anteriormente las empresas tenían en sus anaqueles tenían los repuestos. Llegabas tú, necesito tal cosa, aquí está. Ibas al del frente y el del frente también lo tenía y el otro lo tenía. ¿Ves? Cuando comienza el problema de la escasez, que es un problema de oferta y demanda, cuando tú restringes la oferta, y a eso se unió lo que es la ley de costos y precios justos. La ley de costos y precios justos te empezó a restringir la oferta y te restringió el precio. Entonces, todos esos componentes están haciendo de que efectivamente la escasez. Ahora, ¿no hay divisas suficientes? ¿El gobierno está en una disyuntiva, en un dilema? ¿O otorgo divisas para determinada actividad en el país? ¿O asumo mis compromisos internacionales de deuda externa? Y agréguesele a ello el problema del pago a los proveedores internacionales. Sí. ¿Cómo podemos abordar ese tema? Bueno. Si no pagan, no venden, ¿no? Sí, si no pagan, no venden, porque, fíjate, el problema de la deuda externa, bueno, Venezuela tiene que cumplir con esos compromisos internacionales. Pero al mismo tiempo, bueno, nuestros ingresos petroleros se han mantenido o ha mermado la producción interna, porque también tenemos los compromisos internacionales que hemos hecho de ir reduciendo la producción para mantener los precios. Entonces, y si ahora nosotros necesitamos más divisas para poder cumplir con nuestros problemas internos, ¿cómo vamos a hacer? O sea, tenemos que ver, la parte del financiamiento es vital para el país. Hay que buscar la manera de nuevas formas de financiamiento. Por cierto, nuevas formas de financiamiento. Nos vamos a otro espacio, a otro terreno. ¿Cómo afecta o cómo se puede ver afectado esto con las sanciones que ha establecido el gobierno de los Estados Unidos? En apariencia afecta es emisión de deuda, negociación de nuevos bonos hacia el futuro, la actividad de petróleos de Venezuela, pero en este terreno de lo cotidiano al que nos estamos refiriendo, ¿puede tener algún impacto? Sí, puede tener un impacto porque ahí está el elemento de la confianza. ¿Ve? Ya cuando a un país le colocan sanciones, bueno, ya ese país, el riesgo país, pues... Sí, crece, sin duda. Va a crecer. Al crecer, entonces, otro país, por ejemplo, un banco privado que quiera financiar una operación aquí en Venezuela, pues tiene que estar muy seguro de que esa inversión él va a poder tener sus dividendos si no le pagan a las empresas. No, y además tiene que nutrirse de información sobre si el gobierno de los Estados Unidos le permite realizar esa operación y no se ve afectada o afectado como ente financiero, en este caso como banco, para prestarle, a lo mejor en el caso de alimentos y medicinas no, pero a lo mejor sí en otros espacios de la economía venezolana. Es muy importante que el problema del financiamiento internacional y el problema de financiamiento de las operaciones que requiere el país del día a día, eso se haga una separación y hay que tener los recursos, porque las operaciones del día a día no se pueden paralizar, porque fíjate, no vamos a tener los recursos para poder hacer las importaciones de los alimentos que requerimos. Necesitamos producir aquí en el campo. Para poder producir, tienen que tener los equipos
Sí, es una ecuación muy clara, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hay que sentarse y hay que ver, ¿ve? Porque si no, el juego se está trancando. Y eso tienen que realizar, esa es una realidad. Es un problema también de jerarquización y de interés, ¿no? Porque recientemente con un invitado hablábamos de esto, decíamos, aquí parece que hay dos países. Uno que está inmerso en una polémica, en una controversia en el área político-institucional, y otro que va andando por el camino sobre lo que no se toman decisiones que tienen que ver con el espacio económico y social de Venezuela, que está en franco deterioro. Sí, está en franco deterioro, y fíjate, un tema... Pero si te arrastra lo político no vas a poder enfrentar lo puntual y lo que es más importante, que es el motor que mueve un país, que es la economía. Sí, porque la parte, por ejemplo, de los servicios públicos, que tanto se ve afectado nuestra gente, bueno, ahí ves el problema eléctrico, falta de mantenimiento en la parte de los repuestos, hace falta. Eso tiene que ver con repuestos también. El tema de los repuestos es vital, porque eso tiene que ver con el mantenimiento de todo lo que nosotros tenemos aquí en Venezuela. ¿Ve? Entonces, eso hay que irlo resolviendo gradualmente, ¿ve? Pero hay que tomar acciones, hacerlo, verlo, y eso tiene que haber continuidad, porque ¿qué pasa? Tú resuelves un problema aquí y entonces después te olvidas, y entonces pasa, entonces vuelves otra vez, ¿no? ¿Entiendes? Eso es la normalización de la economía. Ahora, hay claridad en el funcionario público cuando ustedes plantean esto, conocen del tema, saben de la situación, de la gravedad de la situación. Sí saben de la gravedad de la situación y están de acuerdo porque los funcionarios a nivel medio hacen el trabajo técnico. Sí, hacen el trabajo técnico y dan las recomendaciones. Pero llegamos a lo que conversábamos antes, entonces vas con las recomendaciones a otra instancia y ahí se tranca el juego. Pareciera que es así. Entonces, el que está más arriba no conoce la realidad de lo que está ocurriendo en el sector, por ejemplo, este de repuestos. Debería conocerlo, pero, como te digo, ya los informes los tienen, y no de ahora, de hace mucho tiempo. Ahora, no toman los correctivos que podemos hacer nosotros. ¿Vamos a una franca paralización de diversos sectores productivos del país? Si eso continúa, la situación continúa así, sí, porque ¿cómo van a hacer para mantener? No solamente estamos hablando de la parte agrícola, tenemos la parte de la construcción, tenemos la parte industrial, cantidad de fábricas que requieren también repuestos. Sí, claro. Entonces, por eso que el tema de repuestos es vital. Sí, bueno, gracias por toda esa información, que es importante que la manejemos y que el país, quienes nos ven, estén al tanto de esta muy grave circunstancia. Eric, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos a una pausa. Al regreso estaremos con el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Feliz y bendecido día, mi Venezuela hermosa. Gracias por estar ahí, acompañarnos una vez más en este su segmento favorito, Lo Actual. Yo soy Melanie Miley y les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram, a través de mis cuentas personales, @milemelanie en Instagram, @milepisomelanie en Twitter. Comenzamos contándoles que el personaje de James Bond podría sufrir un cambio radical en la próxima entrega de esta saga. Según informó un medio americano, ha comenzado a circular en las redes sociales una supuesta sinopsis de la nueva pieza cinematográfica donde se revela que la agente 007 contrajo matrimonio y se ha dedicado a la vida familiar. Sin embargo, parece que su esposa será injustamente asesinada y este hecho lo obligará a volver a su antigua y agitada vida. Por su parte, los miembros de la producción no han revelado información oficial hasta los momentos. Además, la película será la última que contará con la participación del actor Daniel Craig y se estrenará en noviembre del 2019. Y les cuento que Angelina Jolie podría regresar a la actuación luego de tomarse un año para cuidar a su familia. La actriz confesó para el medio de Hollywood Reporter que probablemente el próximo año grabe la secuela de la cinta Maléfica, ya que Walt Disney Pictures se encuentra trabajando en el guión y la preproducción. Del mismo modo, afirmó que está considerando otros proyectos como interpretar a Cleopatra en un nuevo largometraje. Sin embargo, aseguró que hasta los momentos no se ha comprometido con nada. Recordó
Recordemos que la última película en la que participó la artista fue el drama romántico By the Sea, el cual ella misma escribió y protagonizó junto a su expareja Brad Pitt en el año 2015. En otras informaciones les cuento que Beyoncé asistirá a un evento benéfico de las víctimas de la tormenta Harvey. La artista confirmó su asistencia, así como también se contará con la participación de otras celebridades como George Clooney y Julia Roberts. Además, varios medios aseguraron que las donaciones que se reciban en este espectáculo irán directamente a 5 asociaciones encargadas de ayudar a las víctimas y familiares. El evento se llevará a cabo el 12 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Y será subastado uno de los vestidos utilizados por la actriz mexicana Angelines Fernández, que se usaba durante las grabaciones del Chavo del Ocho. La subasta será organizada por la hija del intérprete, quien informó que la prenda de su madre no será vendida por menos de $1 millón. Por parte de algunos medios especializados en el área han mostrado mucho interés en este acontecimiento, pues aseguran que la pieza posee un gran valor histórico y sentimental dentro de la televisión mexicana. Recordemos que Angeline Fernández dio vida al personaje de Doña Clotilde, mejor conocida como la Bruja del 71, desde el año 1970 hasta que culminó la serie. Y en otras noticias, la revista Closer deberá pagar 190.000 euros por los daños causados a la familia real de Inglaterra. Un tribunal de Londres apeló a favor de los duques de Cambridge, quienes habían demandado a esta reconocida revista por publicar unas fotografías en topless de Kate Middleton. Las imágenes fueron captadas por los paparazzis cuando la duquesa y el príncipe estaban tomando el sol en una piscina privada en un palacio donde se encontraban al sur de Francia. A raíz de esto, la Casa Real presentó una denuncia penal por la invasión a la privacidad y logró obtener una orden judicial que impedía al medio el uso posterior de estas imágenes. Y finalizamos las noticias contándoles que Taylor Swift implementó un nuevo sistema para poder adquirir entradas a sus conciertos. La cantante estadounidense ideó un concurso en el que sus fans deberán suscribirse a sus cuentas y reproducir su nuevo material audiovisual en todas las plataformas digitales el mayor número de veces que sea posible, para poder adquirir puntos que posteriormente podrán ser canjeados por las tan anheladas entradas a sus presentaciones. Sin embargo, los seguidores de esta artista se han mostrado bastante furiosos y han expresado a través de las redes sociales que se sienten engañados y utilizados, además de catalogar al intérprete como avariciosa. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones hasta este momento. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Bien, gracias por la información de arte y espectáculos, pero tenemos algo más, ¿no, Ricardo? Creo que hay algo sobre el huracán Irma que nos coloca en una situación de verdad de incertidumbre sobre lo que pueda pasar, ¿no? Sí, estábamos revisando unos cables que tiene la agencia AFP y señalan que el huracán Irma es el ciclón de esta intensidad más largo jamás registrado en el mundo por los servicios meteorológicos. Esto lo dice el servicio meteorológico francés. Vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora durante más de 33 horas. Imagínense ustedes, más de 33 horas, bueno, señales, ¿no?, de la naturaleza. Categoría 5, ¿no? Sí, categoría 5. Sí, poderosa categoría y señales que envía la naturaleza también. A lo mejor pues la mano del hombre también tiene que ver allí. Sí, todo esto del desajuste climatológico y todo ello, bueno, son especulaciones, pero algo debe haber en ese sentido. Sí, bueno. Esperemos que no sea tan devastador en los sitios que lleva el trayecto pues en las próximas horas. Sí, señor. Bueno, no nos da tiempo a hablar de la bruja del 71 que tú mencionaste hace Doña un momento. Florinda. Todavía se ven por ahí algunos canales de televisión del Chavo, ¿no? La popular serie El Chavo del Ocho. A mí me encantaba. Sí, Marco, no me encanta todavía. Todavía, claro, claro. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, Venezuela. Just made me do, look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody.